Me mostraron un mapa. No un mapa como los que usaba en el servicio. Un mapa que cubría todo lo que existe. Y había países en ese mapa que ya no tenían nombre. Guardo esto hace 2 años. Lo que hizo que hablara hoy fue una llamada que recibí hace 3 semanas de alguien que estaba en el patio de entrenamiento el 7 de febrero de 2024. Alguien que vio cómo caí. Alguien que me dijo algo que no debería saber. Algo que yo le susurré desde el otro lado mientras ellos todavía me estaban resucitando. Ese día regresé y traje algo conmigo que no pedí cargar. Necesito que escuches lo que estoy a punto de decir. Era suboficial de Infantería de Marina de la Armada de México, 19 años de servicio activo, operaciones anfibias, reconocimiento táctico, zonas de conflicto, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero. He visto morir a hombres a quienes conocía por su nombre, a quienes había entrenado, a quienes había llevado al hospital y no habían salido. Si hay alguien que debería ser inmune a lo que te voy a contar, ese soy yo. No creía en nada que no pudiera tocar. Eso no es una frase, era mi sistema operativo. Si no puedes demostrarme que existe, para mí no existe. 29 años con esa filosofía. Funcionó bien en el servicio. Me mantuvo vivo en situaciones donde otros, que creían en cosas abstractas, murieron por no calcular correctamente. El 7 de febrero de 2024 era un martes ordinario. Me había levantado a las 4:30 de la mañana, como todos los días desde que tengo memoria. Mi esposa Esperanza dormía, mis hijos estaban en sus vidas, el mayor en Monterrey, los otros dos en Ciudad del Carmen. Tomé café solo, negro, sin azúcar. Revisé el clima, hacía fresco en Veracruz. Llevaba mi ropa de entrenamiento, las mismas botas que uso para correr desde hace 3 años. No había nada diferente en esa mañana, absolutamente nada. Llegué a la base a las 5:45. El patio de entrenamiento ya tenía 4 compañeros calentando. Intercambiamos los saludos de siempre. Iniciamos el protocolo. 10º circuito de carrera. He hecho ese circuito cientos de veces, miles probablemente. A las 6:17 de la mañana, mi corazón dejó de latir. No lo anuncié, no hubo señal. La medicina tiene un nombre para lo que ocurrió. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Una anomalía congénita. El músculo cardíaco engrosado bloquea el flujo de salida. Existe desde que naces. Puede vivir contigo 47 años sin dar ninguna señal. Y luego, bajo el estrés correcto, en el momento correcto, simplemente cierra el sistema. Los 3 últimos segundos antes de perder la conciencia, los recuerdo con una claridad que no tengo para otras cosas. La visión periférica se cerró primero. No dramáticamente, como un iris fotográfico que se contrae. El sonido de mis propias pisadas desapareció antes que el sonido del mundo. Y luego, en el momento en que el corazón se detuvo, no hubo oscuridad, no hubo nada. Un clic. Y en el mismo instante en que ese clic ocurrió, sin transición, sin umbral, sin caída, presencia total. Como si siempre hubiera estado ahí y el cuerpo hubiera sido el ruido que me impedía notarlo. Tardaron 9 minutos en llegar los paramédicos. Durante esos 9 minutos, mi cuerpo estaba en el suelo del patio de la base naval de Veracruz y yo no estaba en él. La primera desfibrilación fue a las 6:31. El ritmo cardíaco estable regresó a las 6:58. 41 minutos de paro clínico documentado. El expediente existe. El hospital naval tiene cada lectura. Los médicos que me atendieron dijeron, con sus palabras, que la probabilidad de que yo estuviera sentado hablando sin daño neurológico detectable era inferior al 3%. Yo sé por qué sobreviví, y no es medicina. Lo que vi durante esos 41 minutos es la razón por la que estás escuchando esto. Y necesito que lo escuches, porque sé, que fue destinado para ti tanto como para mí. Lo primero que percibí no fue luz, no fue un túnel, no fue ninguna de las imágenes que ves en las películas sobre esto. Lo primero que percibí fue una multitud, una presencia de muchos que no hacía ruido, pero que era completamente real. Más real que cualquier formación militar en la que hubiera estado. Más real que el patio de la base donde caí. Y estaban mirando en una dirección. Todos. No hacia mí. Hacia algo que yo todavía no podía ver. Entre ellos reconocí rostros. A un compañero que perdimos en Tamaulipas en 2016. A mi abuela materna, que murió cuando yo tenía 12 años. Había otros que no conocía.
Personas de distintas edades, distintas épocas, diría yo, todos callados, todos mirando en la misma dirección. Me di cuenta de algo en ese momento, algo que no había anticipado. Había esperado, si acaso había alguna continuación después de la muerte, que esa continuación fuera individual, personal, un asunto entre yo y lo que fuera que hubiera del otro lado. Pero esto no era individual, era colectivo. Yo era parte de algo que ya existía, que tenía su propia historia, que no comenzó cuando yo llegué y que no terminaría cuando me fuera. No tengo otra forma de decirlo. Eso me destrozó más que cualquier cosa que haya vivido en el servicio. Porque un marín aprende a operar solo si es necesario, a confiar en el equipo pero a funcionar sin él. Y lo que esa multitud me estaba enseñando era que esa autonomía que había cultivado toda mi vida era, desde la perspectiva del otro lado, una forma de ceguera. Que había estado vivo en la mitad de lo que significa estar vivo. Y en ese momento, antes de ver nada, antes de entender para qué estaba ahí, sentí algo que no había sentido desde niño. No alegría, no paz, algo anterior a esas dos cosas. Algo que no necesita nombre porque lo conoces antes de aprender palabras. Quiero que pares un momento. Lo que estoy a punto de decirte es la razón por la que guardé esto 2 años. No por miedo al ridículo. A un marín no le importa el ridículo. Lo guardé porque lo que vi era tan específico, tan cercano en el tiempo, que decirlo antes de que comenzara a ocurrir me parecía irresponsable. Como gritar en un edificio que hay humo cuando el fuego todavía está en el sótano y tú eres el único que sabe dónde está la salida. Pero el fuego ya no está solo en el sótano. La multitud se apartó y vi lo que todos miraban. No era un mapa físico, no era una pantalla, no era una proyección. Era como si el mundo entero estuviera desplegado en una superficie que no tenía límites físicos, que no tenía bordes, que simplemente era. Y yo podía verlo todo simultáneamente, no girando mi cabeza, no desplazando mi mirada, todo a la vez. Vi fronteras, vi naciones, reconocí continentes, costas, ríos. Era el mundo, este mundo, el que dejé en el patio de entrenamiento 40 minutos antes. Y algunas de esas naciones estaban marcadas de manera diferente, no con color, no con una señal o símbolo, con ausencia. Como si alguien hubiera borrado el nombre de ciertos territorios y lo que quedara no fuera espacio vacío, sino algo peor. Espacio sin identidad, sin historia hacia adelante. Territorios que seguían existiendo en el mapa físico, pero que ya no tenían el peso de lo que hace a una nación ser una nación. Lo entendí instantáneamente. No como un dato que alguien me enseñó, como cuando ves la cara de alguien que conoces desde niño. No necesitas que te digan quién es, lo sabes. Lo que me fue mostrado no era el fin del mundo, no era una catástrofe geológica o un conflicto nuclear. Era algo más preciso y de cierta manera más permanente. La disolución de la soberanía funcional de naciones específicas. Un país puede seguir teniendo un nombre en el mapa y ya no ser una nación en ningún sentido real. Puede seguir teniendo bandera, puede seguir teniendo un presidente, puede seguir teniendo elecciones y las decisiones que mueven su economía, sus instituciones, sus fuerzas de seguridad, pueden estar siendo tomadas en otro lugar por personas que sus ciudadanos no conocen y no eligieron. Eso no es una teoría, es lo que me mostraron. Y lo que me mostraron fue que este proceso ya había comenzado, que no era una advertencia sobre el futuro lejano, era el diagnóstico del presente. La primera nación en cruzar ese umbral completo, la primera que perdería incluso la apariencia de soberanía real, no sería la más pobre. No sería la más violenta, sería la más conveniente, la que ofreciera menos resistencia, la que ya tuviera las estructuras internas debilitadas de una manera específica. Y ese debilitamiento no habría sido accidental. Quiero que escuches eso otra vez. Ese debilitamiento no habría sido accidental. Conozco la diferencia entre un sistema que falla por negligencia y un sistema que es desmontado con intención. 19 años de servicio en zonas donde esa diferencia tiene consecuencias fatales. Lo que me fue mostrado tenía la arquitectura de lo segundo, no caos, diseño. Ahora te pregunto algo, y necesito que lo respondas honestamente para ti mismo, no para mí, para ti. ¿Alguna vez has mirado las noticias y sentido no sorpresa, sino confirmación? ¿Alguna vez le has dicho a alguien lo que intuyes que está pasando y lo has visto mirarte como si estuvieras exagerando?
¿Alguna vez has tenido la sensación de que hay una brecha entre lo que te dicen que está ocurriendo y lo que puedes ver con tus propios ojos? Esa sensación no es paranoia. Esa sensación es información. Y lo que me fue mostrado confirma que esa información es correcta. Intenté en ese momento hacer lo que haría cualquier militar ante un informe de inteligencia. Pregunté. Quise el nombre del país, la fecha exacta, las coordenadas. Quise poder ubicar la amenaza en el mapa con precisión táctica. Y lo que recibí no fue la respuesta que pedí. Lo que recibí fue una pregunta de regreso. Una sola pregunta. 7 palabras en total. Y esas 7 palabras me detuvieron completamente. La pregunta fue, ¿para qué quieres el nombre si ya lo sabes? Me quedé. Si quedarse es la palabra correcta para lo que ocurre cuando no tienes cuerpo. Completamente quieto. Porque la pregunta era correcta. Porque en el momento en que me la hicieron, entendí que sí sabía. Que todos los que están mirando esto, en cierta medida, ya saben. Que el nombre del país no era el conocimiento que necesitaban. Que el conocimiento que necesitaban era diferente. Que esto está ocurriendo, que no es aleatorio y que hay una ventana de tiempo para lo que viene después. La figura que me hizo esa pregunta no era como los otros en la multitud. No intentaré describir su apariencia, porque no tengo las herramientas para hacerlo con precisión. Lo que puedo describir es el efecto. Cuando me miró, supe que todo lo que hay en mí era conocido. Cada decisión que tomé en el servicio, cada noche que no dormí pensando en lo que había visto, cada vez que llegué tarde a casa porque la misión se extendió y mis hijos ya estaban dormidos. Todo conocido, sin filtro, sin defensa posible. Y aún así, seguía en pie. Eso es lo que más me costó integrar cuando regresé. No lo que vi sobre las naciones. Eso lo puedo manejar. Tengo entrenamiento para cargar información difícil. Lo que no puedo manejar todavía, 2 años después, es la certeza de que fui completamente visto y no fui destruido por eso. Identifiqué quién era, no porque me lo dijera, porque era imposible no reconocerlo. Como reconoces el sol aunque nunca lo hayas visto de cerca. Lo conoces por su efecto sobre todo lo demás. Era Jesús. Lo digo sin afectación religiosa. Lo digo como un hombre que pasó décadas rechazando exactamente ese nombre como concepto abstracto, como institución, como sistema de control. Lo digo como alguien que no tiene ningún interés en venderte una fe. Lo digo porque es lo que vi y mentirte sobre eso sería traicionar exactamente la razón por la que regresé. Lo que continuó fue una expansión de lo que me había sido mostrado. El mapa era solo la primera capa. La segunda capa fue el proceso. ¿Cómo ocurre la desintegración de una nación desde adentro? No el momento del colapso visible, sino los años anteriores. Me fue mostrado como si estuviera viendo el mecanismo de un reloj desde adentro. Cada engranaje, cada pieza, como cada movimiento depende del anterior. El patrón que vi era consistente en todas las naciones que estaban marcadas con esa ausencia. Primero, las instituciones que deberían proteger la soberanía son capturadas desde adentro. No asaltadas, capturadas, infiltradas por personas que responden a intereses externos mientras mantienen los títulos y las oficinas de las personas que deberían responder a la nación. Segundo, la conversación pública se fragmenta de manera específica para que la gente que detecta lo que está ocurriendo no pueda organizarse, porque no puede ponerse de acuerdo sobre qué está pasando aunque todos estén viendo lo mismo. Tercero, el momento en que la soberanía funcional desaparece completo llega sin anuncio. No hay una declaración. No hay un momento que el historiador pueda señalar y decir aquí terminó. Simplemente, en algún punto, las decisiones que importan ya no se toman adentro. Lo que me fue mostrado no era solo el diagnóstico, era la secuencia. Y la secuencia ya estaba activa. Escúchame. En enero de 2026, mientras veía las noticias, reconocí 3 eventos específicos que correspondían con precisión a lo que había visto en ese mapa. No de manera vaga, con la especificidad con que reconoces una ruta que ya has conducido, los mismos cruces, las mismas curvas, en el mismo orden. Fue entonces que tomé el cuaderno. Tengo 47 páginas escritas a mano en un cuaderno de campo, del tipo que uso en el servicio. Las escribí en los primeros días después de regresar, cuando todavía lo recordaba con la claridad de algo que había ocurrido esa mañana. Las guardé. No las compartí con nadie, ni con Esperanza, ni con mis hijos. Cuando leí esas páginas en enero de 2026 y vi lo que estaba ocurriendo afuera, entendí que el silencio había sido una forma de protección equivocada.
que proteger la información no era lo mismo que proteger a las personas que necesitaban esa información. Y entonces me preguntó la misma voz que me hizo la pregunta sobre el nombre: ¿para qué vas a guardar esto si ya sabes para quién es? No regresé porque quise. Me mostraron algo antes de volver, algo que no pedí ver. El rostro de mi hijo mayor, en Monterrey, en lo que parecía ser un futuro cercano, en el momento de tomar una decisión. No supe cuál decisión, pero supe que ese momento existía y que lo que yo hiciera con lo que había visto podía cambiar lo que él tendría disponible para tomar esa decisión. También me mostraron otra imagen, una persona sentada frente a una pantalla, escuchándome. No viendo algo grabado, no escuchando a un extraño, escuchando exactamente lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Y ese fue el momento en que dije que sí regresaría, porque había alguien al otro lado de esto que lo necesitaba. Quiero que pares de nuevo. No te estoy pidiendo que creas en el más allá. No te estoy pidiendo que cambies tu religión ni que abandones lo que crees. Te estoy pidiendo algo mucho más simple. Que tomes lo que yo te estoy contando con la misma honestidad con que yo lo estoy contando. Regresar al cuerpo fue lo más violento que me ha ocurrido, más que cualquier cosa en el servicio, porque regresar significaba volver a no saber, volver al ruido, volver a la incertidumbre. En el otro lado no había incertidumbre, solo claridad total, una claridad que no requería esfuerzo. Y yo dejé esa claridad para venir a decirles esto a ustedes. Eso tiene que valer algo. He vivido 2 años cargando lo que vi. No es peso por el conocimiento mismo. El conocimiento del soldado es siempre más pesado que el de los civiles y aprendes a cargarlo. El peso es diferente, es la distancia. La distancia entre lo que sé y lo que puedo demostrar con un documento firmado. La distancia entre la certeza total que tuve en ese mapa y el lenguaje impreciso que tengo disponible para describirlo aquí. No puedo señalarte el nombre del país en un mapa político y decir aunque la pregunta que me hicieron confirma que ya lo sé, y tú también. Lo que sí puedo decirte es lo que me dijeron sobre quienes sobreviven lo que viene, porque eso es lo más importante de todo lo que traje conmigo, y si solo retienes una cosa de lo que estás escuchando, quiero que sea esto. En ese mapa de naciones que se disolvían, había territorios que persistían, no los más poderosos, no los más ricos. Los que persistían eran los que tenían algo que no tiene nombre en los libros de geopolítica. Una memoria de lo que son, que sobrevive la reorganización exterior. Y lo que me fue dicho sobre esos territorios fue esto. Su supervivencia no dependería de sus ejércitos ni de sus gobiernos. Dependería de lo que sus personas eligieran ver cuando todo lo demás cayera. Eso no es una promesa vaga, eso es una instrucción operativa. Los que saben que esto viene pueden preparar a los que vienen después de ellos. Esa frase no llegó como palabras, llegó como comprensión total, como la comprensión de que el fuego quema. No la piensas, la sabes. Y desde que la sé, no he podido verme a mí mismo en ningún contexto que no sea ese. Soy alguien que sabe que esto viene y que tiene la obligación de decírselo a los que pueden preparar a los que vienen después. Eso es lo que soy ahora. Después de 19 años de servicio, después de 41 minutos de muerte clínica, después de 2 años de silencio, soy eso. Y creo que tú también lo eres. Si no, no estarías aquí. Hay algo que quiero pedirte esta semana, solo una cosa. Es simple y es lo más importante que puedes hacer con lo que escuchaste hoy. Habla con alguien que amas sobre lo que viene. No para asustarlo, no para darle una lista de profecías. Habla con él o con ella sobre lo que tú ya ves, sobre las señales que ya notas y que no encajan con la versión oficial de lo que está ocurriendo. Pregúntale qué ven ellos, construye ese puente, porque lo que me fue mostrado con absoluta claridad es que la diferencia entre los territorios que sobreviven y los que no es armamento, no es geografía, no es riqueza. Es la densidad de las conversaciones honestas que sus personas tuvieron antes de que llegara el momento. No llega el momento y luego la gente empieza a hablar. La gente habla y eso crea la posibilidad de que el momento sea navegable. Una conversación, esta semana, con alguien que amas. Eso es todo lo que te pido. Hay algo más que quiero que sepas. Cuando te sientes frente a esta pantalla a ver esto, no llegaste aquí por accidente. Los algoritmos no explican todo. Yo vi a alguien sentado frente a una pantalla escuchándome,
Y ese fue el argumento que me convenció de regresar a un cuerpo que no quería habitar. Si esa persona eres tú, entonces la razón por la que sobreviví 41 minutos de paro cardíaco ya tiene nombre, tiene tu cara. Y ese es un pensamiento que no necesito que aceptes intelectualmente, solo necesito que lo consideres. Lo que fue mostrado sobre lo que viene también mostró algo sobre quienes lo saben de antemano, que el conocimiento no es una carga, que no te hace más vulnerable, te hace más capaz de estar de pie cuando todo lo demás se mueve. Eso es lo que me dieron, no el terror de saber lo que viene, la capacidad de estar en pie cuando ocurra. Eso es lo que estoy dejando aquí para ti. Si algo de lo que compartí hoy llegó donde tenía que llegar, si aunque sea una parte aterrizó en algo que ya sabías y necesitabas que alguien dijera en voz alta, te pido que te quedes en este canal, no por mí, porque hay más de lo que fue traído de ese lado que todavía necesita ser dicho, y creo que tú eres alguien que necesita escucharlo. Y en los comentarios quiero preguntarte algo específico. No qué piensas sobre lo que dije. Quiero preguntarte, ¿cuál es la parte de lo que fui mostrado que más resonó contigo? No lo que esperabas escuchar, lo que ya sabías y necesitabas que alguien confirmara. Escríbelo. A veces nombrarlo es el primer paso para actuar desde ese conocimiento. Hay personas en tu vida que merecen saber que las amas más allá de lo que pueden sentir en este momento, antes de que llegue lo que viene, antes de que el mapa se reorganice y los tiempos se aceleren y las conversaciones que postergaste ya no tengan el mismo espacio. Las personas que merecen escucharlo están ahí ahora mismo, hoy. Eso también es lo que traje conmigo de esos 41 minutos. Regresé por una razón. Creo que compartir esto es parte de ella. Lo que sea que viene, y algo viene, espero que esto te llegue a tiempo.